¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video y hoy lo que vamos a ver un poquito en la parte de reparación y mantenimiento de máquinas de coser, vamos a ver los puntos que más se desgastan, los puntos de desgaste donde más tenemos que prestar atención al momento de poner a punto nuestra máquina. Bienvenidos a Zapatodo. Bueno, para empezar, sacando nuestra bobina de la puntera de la máquina, podemos ver que uno de los puntos de mucho desgaste es aquí esta chapita de acero, que se llaman costillas. Lo que tenemos que hacer es, sacando ese tornillito, la levantamos y vamos a ver que tiene mucho desgaste. Ese desgaste se produce por la fricción del hilo. El hilo es de poliéster y genera como una línea profunda, tanto allí como en la bobina. Entonces lo que tenemos que hacer es siempre tener en cuenta que si tenemos problemas de la tensión del hilo, de la dureza del hilo en la bobina de abajo, revisar esta costilla que esté bien ajustada y le damos la tensión adecuada. Si se gastan mucho esas costillitas, se pueden cambiar, se consiguen como repuestos, la volvemos a atornillar y nos va a quedar nuevamente la máquina con la tensión adecuada. Eso vamos a ir regulando la presión para que le dé la dureza justa al hilo, tanto de arriba como de abajo. Eso de la puesta a punto lo vamos a ver en otro momento, pero sepamos que la tensión del hilo abajo depende mucho de esta costilla, que si se gasta mucho, si se producen mucho desgaste, va a empezar a quedar muy blando el hilo. Ese es uno de los puntos de fricción, digamos, los puntos de desgaste que tiene la máquina, que hay que ir revisando periódicamente. Otro punto de fricción, si podemos ver aquí adentro en el portabobina, es esta chapita, que es como una cucharita. Ya les voy a mostrar una nueva, que también esa se suele cambiar. Eso mantiene la presión de la bobina en su lugar. Muy bien, otro de los puntos de desgastes son esta chapita que se ve aquí, que le llamamos la cucharita. Va aquí atrás del portabobina. Como pueden ver, va atornillada desde acá atrás, y esa es la que mantiene la bobina ajustada en su lugar. Así que esa también puede perder presión y puede generar juego de la bobina dentro de la puntera. Revisemos también ese punto de desgaste, que es un lugar de fricción. Siempre le viene bien también una gotita de aceite en ese lugar. Y vamos a ver otro lugar donde tiene mucho desgaste por el hilo y que también debemos prestar atención. Muy bien, el otro punto que tenemos que tener en cuenta es aquí, bajando donde está la punta ahí de la aguja, la bajamos y podemos ver que acá hay una chapita también, que ahí la levanto yo. Esa chapita yo no la voy a sacar, porque para eso hay que sacar todo el vástago completo, y eso exige desarmar toda la puntera y soltarla de arriba. Pero esta chapita sostiene también el hilo contra el vástago, apretado, presionado, y es de acero. Y también pasa como en las costillitas que vimos abajo, que generan como una pequeña canaleta con el pasar del hilo, y entonces también es un punto que se va desgastando bastante. Tenemos que tener en cuenta que cuando le falta presión al hilo de la parte de arriba, cuando baja por el vástago, si le llega a faltar presión, uno de los problemas puede llegar a ser esta chapita. Tiene que estar
en buenas condiciones, con buena presión sobre el hilo y con el mínimo desgaste posible. Esas chapitas también se consiguen, hay que sacar el vástago, tiene 2 tornillitos en la parte de arriba, de acá no se ven, pero están aquí, son 2 tornillitos y se cambia perfectamente y entonces le va a dar la presión adecuada al hilo. Bueno, hacemos un repaso. Entonces, lugares de desgaste en la bobina, esta costilla que vimos que está con un pequeño surco allí, bueno, eso para tener en cuenta. Después tenemos la chapita, la cucharita que le llamamos, que les mostré cómo es la nueva, que es esta, y después la que está sobre el vástago, que también suele tener desgaste del lado de adentro. Revisemos siempre esto porque son lugares donde el hilo va comiendo, son hilos de poliéster muy fuertes y con el uso intensivo y con el paso del tiempo se nos van gastando estas zonas. Son fáciles de cambiar teniendo en cuenta que se consiguen los repuestos y podemos llegar a recuperar rápido nuestra máquina. Muchas gracias por poder ver este video, compártanlo y si tienen dudas pueden en los comentarios consultar lo que esté a nuestro alcance y podamos responder. Vamos a tratar de hacerlo con mucho gusto. Muchas gracias.